El cielo sangraba rojo cuando Cal VCH se dio cuenta, por primera vez, de que había hecho un trato con el diablo. No con el tipo de cuernos de los viejos cuentos de la Tierra, ojo, sino con algo mucho peor, la humanidad misma. Estaba de pie sobre los acantilados dentados de Sira 9, un planeta olvidado, tan lejos del núcleo galáctico que ni siquiera tenía nombre hasta que los humanos llegaron y empezaron a dejar sus huellas torpes en su corteza. El viento aullaba, tironeando su abrigo desgastado, y abajo el océano rugía negro y furioso, como si supiera lo que él había hecho, lo que había pedido. Todo comenzó hace 6 meses, cuando Cal no era más que otro don nadie vagando por los márgenes exteriores. Un carroñero, un errante, un sari de piel gris con demasiadas cicatrices y muy pocos créditos como para mantener funcionando los motores de su nave. Los humanos habían llegado al puerto como si fueran los dueños del lugar. Ruidosos, descarados y desbordando de sus transportes remendados con sonrisas que prometían problemas. Cal los odió al instante. Todos los odiaban. Eran las cucarachas de la galaxia. Adaptables, implacables e imposibles de erradicar sin importar cuántas guerras o plagas el universo les lanzara. Pero tenían algo que nadie más poseía. Número, agallas y un talento para convertir chatarra en milagros. Aquel día, Cal estaba desesperado. Su hermana Lyra se estaba muriendo. Un óxido maligno de una operación de salvamento fallida se había metido en sus pulmones y los drones médicos no podían curarla sin un isótopo raro que costaba más de lo que Cal podría reunir en 10 vidas. Así que, cuando el capitán humano, un tipo enjuto llamado Decker, con la nariz torcida y una risa como motor roto, le ofreció un trato, Cal no lo dudó. «Sálvala», dijo, con la voz quebrada. «No me importa cómo, solo sálvala y te deberé una». La sonrisa de Decker se ensanchó. «Cuidado con lo que deseas, amigo. Los favores de la humanidad tienen dientes». A Cal no le importaban los dientes en ese momento. Solo le importaban las respiraciones superficiales de Lyra, como sus manos de 6 dedos se agitaban sobre el catre. Y los humanos cumplieron. Saquearon un escondite pirata, abrieron una estación abandonada y volvieron con el isótopo como si fuera poca cosa. Lyra sobrevivió. Cal lloró. Y Decker solo le dio una palmada en el hombro y dijo, «Te llamaremos cuando te necesitemos». 6 meses después, llegó esa llamada. Y ahora estaba allí, en Sira 9, enfrentándose a una pesadilla que no podía dejar de ver. Los humanos habían construido algo. No era una ciudad. No era una nave. Era una máquina. Se extendía por el valle como una maraña grotesca de metal y luces palpitantes, con vida en todas las formas equivocadas. Torres se clavaban en el cielo, escupiendo chispas y humo, mientras tentáculos de alambre y aleación serpenteaban por el suelo como venas. Los ojos agudos de Cal, propios de un sari, captaban cada detalle. Humanos corriendo por la superficie como hormigas, sus gritos apenas audibles entre el viento. No sabía qué era eso, pero sabía que estaba mal. El aire tenía un sabor agrio y su estómago se retorcía con un presentimiento que sí podía nombrar. Decker lo esperaba al borde del acantilado, apoyado contra un deslizador oxidado, con esa misma maldita sonrisa. «Llegas tarde», dijo, lanzándole una cantimplora con un líquido que olía a combustible y arrepentimiento. «Pensé que te echarías atrás». «¿Qué es esa cosa?», gruñó Cal, ignorando la cantimplora. Su voz sonaba áspera por el desuso. No había hablado con nadie desde que Lyra se recuperó y le dijo que dejara de vigilarla. La sonrisa de Decker vaciló, apenas. «Ese es el favor, amigo. Lo imposible. Vas a ayudarnos a encenderla». La sangre de Cal se heló. «¿Encenderla? ¿Qué hace?» «Cambia todo», respondió Decker, y sus ojos brillaron con una chispa maníaca. «Encontramos una señal. ¿Ves? Antigua. Más antigua que tu especie. Más vieja que la mía. Enterrada en los huesos de esta roca. Nos tomó años desenterrarla. Décadas construir esta bestia. Es una puerta, Cal. Una puerta a otro lugar». ¿Otro lugar? La mente de Cal dio vueltas. Los humanos estaban locos. Eso lo sabía cualquiera. Pero esto iba más allá de la locura. Ni siquiera saben a dónde lleva.
Nope, respondió Decker, soltando la palabra como si fuera un chiste. Pero vamos de todas formas. Y tú vienes con nosotros. Cal dio un paso atrás. Sus botas crujieron sobre la grava suelta. Yo no firmé para esto. Te debía un favor, no mi vida. La risa de Decker fue seca y desagradable. ¿Crees que puedes elegir? Dijiste, sálvala, y lo hicimos. Ahora nos toca a nosotros. La humanidad no hace favores a medias. VCH. Estás metido en esto, te guste o no. El viento aullaba más fuerte. En el valle, la máquina gimió, un sonido profundo, resonante, que le vibró en los huesos. Pensó en Lyra, sana y salva, respirando tranquila gracias a estos lunáticos. Pensó en correr, en lanzarse al mar negro y dejar que lo tragara. Pero la mano de Decker cayó sobre su hombro, firme, implacable, guiándolo hacia el deslizador. Es hora de ver de qué estamos hechos, dijo Decker, y Cal comprendió con un vuelco en el estómago que no solo hablaba de los humanos. El deslizador descendió temblando hacia el valle, sus motores tosiendo como si odiaran el viaje tanto como él. Cal se aferró al borde del asiento, sus garras hundiéndose en el metal desgastado, mientras Decker tarareaba una melodía sin tono a su lado. La actitud despreocupada del humano era irritante. ¿Acaso no sentía el peso de lo que hacían? La máquina se alzaba cada vez más grande con cada sacudida. Su silueta recortada contra el cielo carmesí parecía aún más aterradora de cerca. El aire vibraba con estática. El suelo temblaba, como si el planeta intentara sacudirse a esa cosa. Aterrizaron bruscamente cerca de un grupo de trabajadores humanos, todos sudorosos, gritando sobre el zumbido implacable de la máquina. Decker saltó primero, levantando polvo con sus botas y saludando a Cal como si fueran viejos amigos camino a una taberna. Vamos, VCH. Te ganaste un asiento en primera fila. Cal no se movió. Sus ojos estaban fijos en el núcleo de la máquina. Un orbe gigantesco, brillante, suspendido en una red de cables, palpitando como una estrella moribunda. Dolía mirarlo. Una punzada profunda detrás de los ojos lo hacía querer arrancarse la cara. ¿Qué la alimenta?, preguntó, casi sin voz. Decker giró la cabeza, su sonrisa tembló. No quieres saberlo. Fue en ese instante cuando el miedo de Cal se transformó en algo más agudo. Ira. Se deslizó fuera del deslizador, avanzando con los puños cerrados. Se acabaron los juegos. Me trajiste hasta aquí. Dime en qué estoy metido. El humano se detuvo y, por primera vez, lo miró de frente. Ya no sonreía. Lo que tenía en el rostro era algo más duro. Más frío. Está bien, te lo diré. Es una reliquia. Vieja. Algo que la galaxia olvidó, o trató de olvidar. Creemos que es una puerta de salto, pero no del tipo que conocemos. No es para naves. Ni para carga. Es para la conciencia. Las almas, tal vez. Llámalo como quieras. Algo que agarra la mente, la desnuda y la lanza, a otro lugar. El estómago de Cal se revolvió. Están experimentando con mentes, sin saber a dónde irán. Tenemos teorías, dijo Decker, encogiéndose de hombros como si nada. El punto es que es una oportunidad. La humanidad ha estado arañando los bordes de este universo durante siglos. Guerras, colonias, sobras. Estamos cansados de sobrevivir. Esto podría ser ascensión o aniquilación. Pero sea lo que sea, es nuestro. ¿Y yo?, escupió Cal. ¿Qué papel juego en esto? Los ojos de Decker fueron del orbe a Cal. Eres la clave, amigo. Los cerebros Sari, vuestras redes neuronales son distintas. Estables, donde las nuestras se queman. Hemos perdido 6 pruebas ya. Voluntarios, la mayoría. Regresaron, mal. O no regresaron. Pero tú podrías lograrlo. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Cal retrocedió, sin aire. Están locos. Quieren lanzarme dentro de esa cosa. No lanzarte, dijo Decker, acercándose. Pedirte. Nos debes. Recuerda. Lyra vive porque hicimos lo imposible. Ahora te toca.
La mente de Cal giraba. Veía el rostro de Lyra, pálido y frágil, luego lleno de vida gracias a los humanos. Veía el escondite pirata que habían saqueado, los riesgos que tomaron, y ahora esto. Un favor no debía ser una sentencia de muerte. Me mentiste, susurró. Sabías lo que ibas a pedirme. Decker no se inmutó. Te advertí que tendría dientes. Antes de que Cal pudiera responder, un grito cortó el aire. No era humano. No era Sari. Era algo crudo y erróneo. Venía de la máquina. Los trabajadores se congelaron, las herramientas cayeron al suelo, y el resplandor del orbe se intensificó, proyectando sombras largas y retorcidas. La piel de Cal se erizó justo cuando una voz, no un sonido, sino una sensación, se deslizó dentro de su cráneo. «Ayúdanos», susurró. «Libéranos». Tropezó hacia atrás, llevándose las manos a la cabeza. Decker lo sujetó del brazo, firme. «¿La oyes, verdad?», dijo el humano, con la emoción desbordando en su voz. «Se está despertando, y sabe que estás aquí». Cal se zafó, el corazón latiéndole con violencia. ¿Qué está atrapado ahí dentro? Ni idea, admitió Decker, sin siquiera fingir remordimiento. Pero ha estado esperando mucho tiempo. Y está furioso. El suelo tembló de nuevo, más fuerte, y grietas comenzaron a abrirse en la tierra. Los trabajadores gritaban, retrocediendo mientras los tentáculos de la máquina se agitaban como cosas vivas. Todo en el interior de Cal le gritaba que corriera, que se alejara de esa locura, pero la mano de Decker volvió a sujetarlo. «La activamos esta noche», dijo con frialdad. «Contigo o sin ti. Pero si te vas, la deuda de Lyra queda sin pagar. Piénsalo». La visión de Cal se nubló de rabia y miedo. Pensó en Lyra, viva e ignorante de la trampa que su vida se había convertido. Pensó en esa voz, furiosa y suplicante, atrapada en una máquina construida por locos. Y se dio cuenta, con una claridad que le revolvió el estómago. Ya estaba atrapado. Entrara al orbe o no, la humanidad lo había reclamado. La noche cayó sobre Cira 9, engullendo el cielo rojo en una oscuridad sofocante. El zumbido de la máquina ya no era un simple sonido, era un pulso. Un latido que retumbaba en el pecho de Cal y le sacudía los dientes. Se quedó al borde del caos, viendo a los humanos moverse como insectos hacia una llama. Arrastraban cables, gritaban órdenes y seguían ignorando las grietas que crecían bajo sus pies. Decker había desaparecido entre la multitud, supervisando la locura que estaban por desatar. Pero sus palabras seguían clavadas en el pecho de Cal como una hoja. «Si te vas, la deuda queda sin pagar». La voz del orbe ya no suplicaba. Exigía. Se colaba por las grietas de su mente, afilada e insistente, arañando su cordura. Sus sentidos Sari, afinados por años vagando entre zonas muertas del borde exterior, captaron algo más, una disonancia en el aire. Una sensación de equivocación que iba más allá del diseño monstruoso de la máquina. Lo que estuviera atrapado allí dentro no solo estaba vivo. Estaba consciente. Y odiaba. Una mano rozó su brazo. Cal se volvió de golpe, con las garras listas, solo para encontrar una mujer humana frente a él. Pequeña, de rostro tiznado por la grasa, y con unos ojos demasiado viejos para su cara. «Eres el Sari», dijo en voz baja. «La mascota de Decker». Cal frunció el ceño. «No soy la mascota de nadie». Ella bufó, mirando el orbe. «Podrías engañarme. Me llamo Mara. Soy quien mantiene este montón funcionando, o lo intento. Tú también lo oyes, ¿verdad? Los gritos». Él dudó, y asintió. «¿Qué es?». Los labios de Mara se tensaron. «No lo sé, y no quiero saberlo. Pero desde que empezamos a cavar, ha ido en aumento. Antes eran susurros. Ahora es como un maldito coro». «Decker piensa que es un avance», murmuró Cal. «Yo creo que es una advertencia». Los ojos de Cal volvieron al orbe. Su brillo era ahora un verde enfermizo, palpitando al ritmo de la voz en su cabeza. «¿Por qué me dices esto?». «Porque no eres uno de ellos», dijo ella, señalando con el mentón hacia los trabajadores.
No estás borracho de sus sueños. Tal vez tú sí escuches cuando digo que tenemos que parar. ¿Parar? Soltó Cal con una risa amarga y hueca. Decker me tiene agarrado del cuello. Yo no tengo voto. Los ojos de Mara se oscurecieron. No lo entiendes. Ninguno lo entiende. He visto los registros. Los que entraron antes que tú no murieron, Cal. Volvieron mal. Hablando lenguas extrañas, desgarrándose la piel. Uno me suplicó que lo matara. Dijo que lo que vio del otro lado tenía hambre. El estómago de Cal se retorció. Quiso pensar que era exageración humana, paranoia. Pero la voz en su mente no era una ilusión. Y ya no pedía. Presionaba. Probaba su resistencia. No les debes nada, siseaba. Rómpelo. Rómpelos. Antes de que pudiera responder, una alarma aulló, atravesando el ruido. Los trabajadores se dispersaron, abriendo paso justo cuando Decker reapareció entre el bullicio, flanqueado por dos humanos corpulentos con armaduras remendadas. Su sonrisa estaba más ancha que nunca. Hora del show, VCH. Vamos a encenderla. Mara maldijo entre dientes y se desvaneció entre las sombras. Cal no tuvo tiempo de asimilar su advertencia. Decker ya estaba sobre él, dándole una palmada en la espalda como si fueran hermanos. Vamos, héroe. Vamos a hacer historia. La máquina rugió. Un sonido tan profundo que sacudió la tierra y retumbó en los huesos. El orbe brilló con una luz cegadora, y Cal lo sintió. Un tirón, como manos invisibles arrastrando su mente. La voz rugió ahora, ensordecedora. ¡Libéranos! Cal se tambaleó, aferrándose a la cabeza mientras el dolor lo atravesaba como cuchillas. Decker reía, ajeno a todo. Eso es. Estás conectando. Llévenlo. Los humanos con armadura lo agarraron, arrastrándolo hacia una plataforma rodeada de cables y correas. Cal se debatió, sus garras rasgando los trajes, pero ellos eran más fuertes. Impulsados por ese fuego imprudente tan humano. La plataforma se elevó, sacudiéndose mientras ascendía hacia el orbe. El mundo se volvió borroso. La voz ahogaba todo. «Puedes detener esto», susurró, más suave, venenosa. «Puedes acabarlos». La visión de Cal osciló. Vio a Lyra sonriendo, viva. Luego a Decker, con su sonrisa arrogante. El orbe se cernía, su luz quemándole la piel. Y lo entendió, con una punzada nauseabunda. No era solo la clave. Era un sacrificio. Y lo que estaba dentro, también lo sabía. La plataforma se detuvo a centímetros del orbe. Su luz atravesaba sus párpados cerrados, un verde enfermizo que le arañaba los sentidos. La voz estaba en todas partes ahora. En su cráneo, su sangre, sus huesos. Gritando con furia helada. «Libéranos». Cal se retorció, las correas mordiendo sus muñecas, pero los humanos abajo no se inmutaban. La voz de Decker crepitó en un comunicador, eufórica. «Sujétenlo. VCH. Vas a ser una leyenda». Sus garras arañaron el metal, inútiles. No era una leyenda. Era presa. El tirón del orbe se intensificó, como una marea mental arrancando las costuras de su ser. Sus pensamientos se deshilachaban, sus recuerdos estallaban. La risa de Lyra, los cielos polvorientos del borde, el día en que suplicó ayuda a los humanos. Había cambiado su vida por esto. Y ellos convirtieron su deuda en sentencia. Abajo, la máquina se quejaba. Tentáculos vibraban, torres chispeaban, y las fisuras crecían. Cal distinguió a Mara entre el caos. Estaba en la consola, pálida, sus labios moviéndose en maldiciones. Le había advertido. Pero ya era tarde. La voz volvió, ahora astuta. Persuasiva. Te traicionan. Rómpelos. Se congeló. No era solo ruido. Era una opción. Su rabia estalló como fuego afilado. Contra Decker. Contra la humanidad. Contra la trampa. El orbe palpitaba al ritmo de su furia, y por un instante, lo vio. La máquina derrumbándose, los humanos gritando, el valle devorado por el fuego. Podía hacerlo. Podía hacer que sucediera. VCH.
La voz de Decker lo sacudió. Estamos en el umbral. La plataforma tembló. El orbe onduló, líquido a centímetros de su cara. El grito de Cal se ahogó cuando la luz lo tragó por completo. El dolor fue absoluto. Infinito. Luego, silencio. Flotaba. En la nada. Sin peso. Sin cuerpo. No. No estaba solo. Figuras se movían en la oscuridad. Formas vagas, retorcidas, susurrando en mil voces. «Estás aquí», decían. «Eres nuestro». El pánico lo arañó, pero su cuerpo no respondía. Era mente sin carcasa, atrapado con lo que fuera que esta máquina había encarcelado. Las formas se acercaban, susurraban gritos, y Cal sintió como lo escarbaban. Escudriñaban sus pensamientos. «Ayúdanos», suplicaban. «Termina con ellos». Vio a Lyra otra vez. Viva. Sonriente. Luego a Decker. Triunfante. Cruel. Los humanos lo habían usado. Pero esas cosas querían más. Querían salir. Y él era la puerta. Un latigazo lo sacudió, y de pronto estaba de nuevo en la plataforma, jadeando, el orbe aún brillando. La voz de Decker crujía en el comunicador. Funcionó. Está vinculado. Las correas se aflojaron. Las voces no se iban. Se enroscaban en su mente como humo. Susurraban. Suplicaban. Amenazaban. «Eres nuestro. Libéranos. Acaba con ellos». Cal presionó las palmas contra las sienes, intentando expulsarlas. Pero no podía. Eran un peso que no se iría. Abajo, el valle era un torbellino de ruido y movimiento. El pulso de la máquina se había estabilizado, un zumbido grave que vibraba en la tierra agrietada. Los humanos reían, gritaban, se felicitaban como si hubieran conquistado las estrellas. La voz de Decker volvió a retumbar, aguda, orgullosa. «Tenemos señal. Se está estabilizando. VCH. Maldito seas, lo lograste». Cal no se sentía un héroe. Se sentía como una herida abierta, sangrante. Su mente partida entre el presente y esa oscuridad sin fin. Las garras de Cal se flexionaron, ansiosas por desgarrar algo. Decker, la máquina, él mismo, cualquier cosa que callara el caos que le gritaba por dentro. Se tambaleó hasta ponerse de pie, las piernas inestables, y miró por el borde de la plataforma. Los trabajadores humanos se movían como enjambres, sus rostros iluminados por un entusiasmo tan desenfrenado que le revolvía el estómago. No veían lo que él veía. No notaban cómo los tentáculos de la máquina se agitaban de forma errática. Como el aire vibraba con algo invisible, antiguo y hambriento. Pero Mara sí lo veía. Cal la divisó junto al panel de control, sus manos inmóviles sobre las palancas, los ojos clavados en él. Ella también lo sentía. El error. El hambre. Sus miradas se encontraron, y por un instante, lo entendió. Miedo, sí, pero también rebeldía. Ella negó con la cabeza, un gesto diminuto y desesperado. Y le articuló una sola palabra. «Deténlo». La plataforma comenzó a descender, quejándose mientras bajaba hacia el caos. El corazón de Cal retumbaba en su pecho, cada latido un martillazo. Las voces se intensificaban, ahora un coro de ira y desesperación. «Te usaron. Nos usarán. Rómpelos». Tropezó, aferrándose a la barandilla, y la visión volvió con más fuerza. La máquina hecha escombros, el valle en llamas, los humanos gritando. No era solo una amenaza. Era una promesa. Decker lo esperaba abajo, su sonrisa más amplia que nunca. «Eres un milagro, VCH. Estamos detectando picos de energía como nunca. Lo que sea que haya al otro lado, está despertando». Le dio una palmada en el hombro, sin notar el temblor de las garras de Cal, que amenazaban con desgarrarle la garganta. «¿Qué hay al otro lado?», susurró Cal, la voz áspera como grava. «Ni siquiera lo saben. ¿Verdad?». Decker soltó una risa que sonaba a cristales rotos. «Ese es el chiste. Pueden ser dioses. Pueden ser monstruos. Puede que no haya nada. Pero es nuestro. Nuestra entrada al gran juego». El estómago de Cal se revolvió. Vio otra vez el rostro de Lyra.
viva. Gracias a estos locos. Y sintió el peso de la deuda, como grilletes. Pero las voces apretaban con más fuerza. Ya no susurraban. Gruñían. Lo destruirán todo. Puedes salvarla. Rómpelo. Volvió a mirar a Mara. Seguía en los controles. Sus manos temblaban. Lo miró otra vez. Esta vez asintió. Un gesto breve, decidido. Ella lo haría. Lo detendría. Pero la máquina estaba viva. Los tentáculos se enroscaban hacia el orbe como dedos. Decker se dio la vuelta, gritando órdenes. Cal se quedó con la mano suspendida sobre el borde de la plataforma. Las voces rugieron. Una oleada lo atravesó. Rómpelo. Y entonces lo sintió, el poder. La decisión. Podía detener esto. Podía destruir la máquina. Soltar a las voces y ver arder a la humanidad. O podía resistir. Confiar. ¿Y si tenían razón? La tierra tembló. Un estruendo profundo sacudió el valle. Los trabajadores tropezaron. Las grietas crecieron. El orbe brilló con furia, y la visión de Cal se nubló cuando las voces lo invadieron. «Libéranos». Vio a Lyra. Viva. Luego desaparecida, tragada por las llamas que él podía desatar. La voz de Mara se coló, tenue pero firme. VSH, ahora. Sus garras se clavaron en el metal, desgarrando cables, arrancando líneas de energía. La máquina chilló, no como una máquina, sino como algo vivo. Herido. El orbe titiló. Las voces gritaron, eufóricas. Sí. Más. Pero Cal se detuvo. Las garras temblaban. Lyra estaba viva. Gracias a estos humanos. Si lo rompía, si liberaba a las voces, ¿qué pasaría con ella? Con el borde exterior. Con todo. Un grito desgarrador lo arrancó de sus pensamientos. Un tentáculo tenía a Mara, enroscado en su pierna, arrastrándola hacia el orbe. Ella se aferraba al suelo, sus herramientas esparcidas, su rebeldía deshecha en terror. VSH, gritó. Y ese sonido dolió más que cualquier voz alienígena. Cal se lanzó desde la plataforma. Cayó con fuerza, se incorporó de inmediato y corrió hacia ella. Los tentáculos se agitaron, pero sus reflejos Sari eran afilados, moldeados por años de supervivencia. Cortó el metal, liberándola. La levantó con esfuerzo. Ella jadeaba, apretándole el brazo, los ojos brillando entre miedo y gratitud. No se detiene, murmuró, señalando el orbe. Ya es demasiado tarde. La luz volvió a brillar. Más intensa. Las voces ya no suplicaban. Ordenaban. No puedes detenernos. Cal lo sintió. Una rasgadura. Una ruptura interna. El orbe se agrietó, una línea delgada recorriendo su superficie. El aire se desgarró con un sonido como huesos rompiéndose. Decker llegó corriendo entre el caos. ¿Qué hiciste?, rugió, agarrando a Cal por la ropa. Lo estás arruinando. Cal lo empujó con las garras listas. Tú lo arruinaste. No tienes idea de lo que despertaste. Los ojos de Decker se inyectaron de sangre. Rabia y desesperación peleaban en su rostro. Estábamos tan cerca. Nos debes esto. No les debo nada, escupió Cal. Y por primera vez, lo creyó. La máquina volvió a gritar, más fuerte que nunca. La grieta en el orbe se ensanchó, y algo se movió dentro. Algo oscuro, inmenso, vivo. Las voces rieron, un sonido que le heló la sangre a Cal. Demasiado tarde, susurraron. Y el suelo se abrió. El valle se partió en dos. Grietas enormes devoraron tierra y metal mientras la máquina se retorcía como una bestia en su agonía. El orbe se agrietó aún más, y de su interior brotó oscuridad. No sombra, no ausencia de luz. Algo que se movía, que palpitaba, que vivía. Las voces se convirtieron en un rugido de júbilo y odio. Una oleada mental que atravesó a Cal con fuerza brutal. Libres. Libres al fin. Se tambaleó, las manos sobre la cabeza, como si pudiera contenerlas. Mara se aferraba a su brazo, su respiración entrecortada, su pierna sangrando donde el tentáculo la había atrapado. Tenemos que huir, jadeó,
tirando de él. Esto se acabó. Pero Cal no podía moverse. Sus ojos estaban clavados en el orbe. En eso que emergía de su interior. Era informe, pero estaba allí. Una masa retorcida de intenciones, de hambre. Su sola presencia apagaba la luz. La humanidad gritaba, corría, pero era inútil. Los tentáculos azotaban al azar, aplastando cuerpos, destruyendo maquinaria. Decker seguía en pie. Gritaba órdenes por un comunicador, con el rostro desfigurado por la rabia y la negación. Resistan. Aún podemos controlarlo. ¿Controlarlo? Cal soltó una risa amarga. Ahogada. Los humanos nunca lo habían controlado. Habían tocado un dios dormido y lo habían llamado ciencia. Y él había sido la llave. Un peón arrastrado a esta pesadilla por una deuda que nunca debió haber existido. Las voces sintieron su rabia. La tomaron. La retorcieron. Ellos lo hicieron. Destruyelos. Vio otra vez la visión. El valle ardiendo. Decker muerto. La humanidad reducida a cenizas. Sus garras temblaron. Por un segundo, lo deseó. Pero entonces, la mano de Mara se aferró con más fuerza. VSH, no lo hagas, murmuró. Tú no eres ellos. Sus palabras lo sacudieron. Como una bofetada. Y tenía razón. No era humano. No era impulsivo. No era ciego. Era Sari. Un sobreviviente. Y no iba a dejar que esas voces lo convirtieran en su arma. No por venganza. No por nada. El orbe estalló. Un sonido sordo. Una onda expansiva de energía negra barrió el valle. Fragmentos brillantes volaron por el aire. De su interior surgieron figuras. Altas. Inmensas. Cambiantes. Se alzaban sobre los restos de la máquina. Sus ojos brillaban como brasas congeladas. La presión del aire cambió. La gravedad parecía tambalearse. Y las voces ya no estaban en su cabeza. Estaban en todas partes. Estamos aquí, tronaron. Y Cal sintió cómo lo miraban. Frías. Eternas. Voraces. Decker embistió entre los escombros, una antorcha de plasma en la mano. VSH. Vuelve a la plataforma. Podemos sellarlo aún. Sus ojos estaban desquiciados. Aún aferrado a un sueño que ya estaba muerto. Cal empujó a Mara tras de sí y enfrentó a Decker. Está terminado. Idiota. Nos condenaste a todos. No todavía, gruñó Decker, arremetiendo. Cal esquivó, sus garras dibujando líneas rojas en el brazo del humano. Decker cayó, pero se levantó otra vez. Siempre lo hacían. La máquina se sacudía. Las torres colapsaban. El suelo se quebraba. Mara gritó. Una grieta se abrió bajo ella. Cayó. Cal se lanzó. La atrapó por la muñeca justo a tiempo. Su peso tiraba de él. Sus garras luchaban por aferrarse al suelo quebrado. ¡Aguanta!, gritó. Su voz era un rayo áspero en medio de la tormenta. Ella lo miró. Ojos aterrados. Pero asintió. Se aferró a él con todo lo que tenía. Decker apareció sobre ellos. Antorcha en mano. Gritando algo sobre tiempo, redención, locura. Un tentáculo lo atravesó. Rápido. Preciso. La antorcha cayó. Silbando en la tierra. Decker fue elevado, la sangre brotando de su pecho. Sus ojos se clavaron en los de Cal. Suplicantes. Luego, vacíos. Las voces rieron. Un sonido que hizo temblar el cielo. Uno menos, susurraron. Muchos por venir. Cal tiró de Mara con todas sus fuerzas. La levantó. Ella se arrastró a su lado. Juntos retrocedieron mientras las sombras descendían. Las formas tomaban cuerpo. Garras. Ojos. Hambre hecha carne. El valle estaba perdido. Y Cal comprendió, con una certeza devastadora. Esto apenas empezaba. El valle era un cementerio. Una herida abierta en la corteza de Cira 9 donde antes había estado la máquina. Las torres eran escombros, los tentáculos colgaban inertes, pero el aire aún palpitaba con la presencia de aquello que había escapado. Eran colosales. Oscuros. Sus formas no eran fijas. Se deslizaban,
cambiaban, respiraban malicia. Tenían garras como hojas y ojos como abismos. Las voces ya no vivían en la mente de Cal. Estaban por todas partes. «Estamos aquí», cantaban. Y la tierra temblaba con sus pasos. Cal arrastraba a Mara por entre los restos humeantes. Sus garras hundidas en su brazo, su pierna destrozada dejando un rastro rojo. Pero no se quejaba. Apretaba los dientes. Seguía moviéndose. Los humanos que quedaban huían. Su valentía había muerto. Sus gritos se perdían entre el viento y el estruendo. Decker ya no estaba. Su cuerpo yacía entre los escombros, testimonio silente de la arrogancia humana. Cal no sintió pena. El bastardo había apostado el destino de la galaxia. Y había perdido. Pero esto no era una victoria. Las entidades estaban libres. Y no se detenían. Cal podía sentirlo. Su mirada, densa y depredadora, fija en él mientras avanzaban hacia los acantilados. El aliento de Mara era débil. Su fuerza flaqueaba. Y el cuerpo de Cal gritaba, agotado. Su resistencia Sari lo mantenía de pie, pero por poco. «No podemos huir de ellos», susurró Mara, apenas audible por sobre el zumbido gutural de las criaturas. Señaló con una mano temblorosa. Allí, al borde del valle. Una nave estrellada. Semisepultada en metal y tierra. Un esquif. Si aún funciona. Murmuró. Cal no respondió. No perdió el tiempo. La cargó sobre el hombro y corrió hacia los restos. Empujó escombros con fuerza nacida del pánico. Los seres se acercaban. Su presencia enfriaba el aire, oscurecía el mundo. El esquife estaba maltrecho. Pero la compuerta cedió. La arrojó dentro. Ella cayó con un quejido, apretando su pierna. Cal se lanzó a los controles. El tablero chispeó. Por un instante, pensó que estaba muerto. Pero los motores carraspearon. Un rugido débil, interrumpido. Y el esquif se alzó, tambaleante. Las criaturas se lanzaron. Sus garras arañaron el fuselaje. Cal pisó el acelerador. El esquif se disparó, zigzagueando por el aire mientras las entidades aullaban tras ellos. Mara, pálida pero resuelta, se arrastró hasta un asiento. «Dirígete a los acantilados», dijo con la voz ronca. «Hay una estación de retransmisión. Quizás podamos enviar una señal». Cal asintió, mandíbula apretada. El esquif temblaba, pero resistía. El acantilado se alzaba, recortado contra el cielo negro. Apuntó a una repisa donde una antena oxidada aún sobresalía. Las entidades los perseguían. Cada vez más cerca. Su zumbido se elevaba en un chillido de hambre. El esquif impactó contra la repisa. Rebotó. Se detuvo. Cal salió de un salto, arrastrando a Mara. Corrió hacia la antena. Era vieja. Rota. Pero viva. Mara se arrastró hasta el panel. Con dedos temblorosos, introdujo un código. «El borde está cerca», murmuró. «Alguien escuchará». Y entonces, el beep. Una luz. Un sonido claro. Y una voz, entrecortada, por la radio. «Aquí puesto 7. Identifíquese. No humano». Cal sintió cómo se le paralizaba el corazón. Tomó el comunicador. «Cal VSH. Sari. Sira 9 hectáreas caído. Entidades sueltas. Envíen todo lo que tengan». Un zumbido. Silencio. Y luego. «Resista. Flotas en camino». Las criaturas habían llegado a la base del acantilado. Sus garras rasgaban la roca. Cal empujó a Mara detrás de él. Ya no había nave. Ya no había escapatoria. Pero había señal. Lyra viviría. Tal vez, el borde resistiría. La primera criatura asomó sobre la repisa. Sus ojos se clavaron en Cal. Y por primera vez, la voz habló en voz alta. No en su mente. Afuera. Un sonido desgarrador, gutural. Esto no es el final. Cal se irguió. Las garras listas. El cielo se encendió. Destellos a lo lejos. Flotas acercándose. La humanidad había abierto la puerta. Pero él, Cal VSH, pelearía por cerrarla. O moriría intentándolo.